Hoy vamos a hablar de cómo puedes tener una segunda fuente de ingresos y además teniendo una de las mejores maneras de invertir cuando no se tienen conocimientos de inversión. Cuando preguntaron a Warren Buffett, el mejor inversor de toda la historia, sobre cómo debería su mujer gestionar su enorme patrimonio cuando él ya no esté en este mundo, Buffett lo tenía muy claro, básicamente con la inversión pasiva. En concreto, Warren Buffett le recomendó que invirtiese el 10% del efectivo que herede en bonos de corta duración y el otro 90% en un ETF que replique el S&P 500. Si todo esto te suena chino, no te preocupes, porque ahora mismo vamos a entender cómo funcionan los ETFs. Básicamente, un ETF es un fondo cotizado, es decir, un producto de inversión que te permite invertir en varios activos a la vez. Vamos, que es una mezcla entre una acción, ya que se compra y se vende, y un fondo de inversión, ya que el valor de un ETF representa el valor de muchos activos. Por otro lado, el S&P 500 es el índice de referencia de los Estados Unidos, y su valor refleja el valor de las 500 mejores compañías y más importantes de todos los Estados Unidos. Por lo tanto, un ETF que replique el S&P 500 es un ETF cuyo valor crecerá o disminuirá según lo que hagan las 500 empresas más importantes de Estados Unidos. Esto quiere decir que comprando un ETF que replique el S&P 500, estás apostando por las 500 mayores empresas de los Estados Unidos. Este tipo de inversión es algo relativamente nuevo, ya que surge a finales de los años 90, y desde entonces su popularidad no ha dejado de crecer. Las inversiones en ETFs ya superan los 7,5 billones de dólares, una cantidad que supone unas 6 veces el Producto Interior Bruto de España. Un punto muy bueno de que los ETFs se popularicen es que podemos encontrar ETFs de muchos activos diferentes. Por ejemplo, podemos comprar un ETF que replique el valor de las principales empresas del mundo, otro que replique las principales empresas de países emergentes. Por ejemplo, si China finalmente consigue ahora estimular su economía con sus políticas fiscales y expansivas, pero no sabemos qué empresas hay en China, no te has de preocupar porque en ese caso podemos elegir un ETF que replique las diferentes y principales empresas que forman el índice chino. Otro ejemplo sería si queremos invertir en tecnología o en alguna industria en concreto. Si no queremos analizar cada una de las empresas que componen ese sector, tampoco nos tenemos que preocupar, porque también hay ETFs que replican el valor de las principales empresas de casi todos los sectores. O quizás no te interesen las empresas grandes y prefieres invertir en empresas más pequeñas, es decir, en las small caps. Pues también podemos encontrar ETFs que replican el comportamiento de las principales small caps. Vamos, que hay ETFs de casi todo, y no hablo solo de acciones, también los hay de materias primas como el oro, la plata, de divisas como el dólar, el euro, o incluso ETFs de bonos de renta fija a largo plazo y a corto plazo. Los fondos de gestión pasiva, como lo son los ETFs, tienden por lo general a comportarse mejor que los fondos de gestión activa, es decir, que consiguen batir a aquellos fondos en los que analistas profesionales analizan y escogen las empresas en las que es mejor invertir. Y te preguntarás, ¿y esto por qué pasa? ¿Tan malos son los analistas? Pues sí y no. Es cierto que el 90% de los fondos de gestión activa no son capaces de batir consistentemente a los fondos de gestión pasiva. Pero esto no solo se debe a malos analistas, sino también a que los fondos de gestión activa tienen unas comisiones muchísimo mayores. Y ya solo por eso los ETFs son más buenos. Además, los ETFs tienen más ventajas. Por ejemplo, invertir en un ETF que replique el S&P 500 da históricamente un 8% de rentabilidad anual. Como te decía, esto supera más del 90% de fondos de gestión activa. Eso sí, esta rentabilidad va a variar según el ETF en el que inviertas, ya que algunos no replican bien al índice o activo. Un punto muy positivo es que las comisiones de gestión de los ETFs son muy pequeñas. Hablamos de entre un 0,3% a un 0,5% anual, en comparación con el 2% anual y más el 10% de las ganancias que suelen ser los estándar en los fondos de inversión activa. Además, los ETFs tienen mucha más flexibilidad, ya que al comprarse y venderse como una acción en cualquier momento, puedes venderlo y recuperar tu dinero. Mientras que en los fondos de gestión activa este proceso suele ser un poco más tardío, casi cerca de una semana.
También, como los ETFs cotizan igual que con una acción, en todo momento podemos saber el precio en tiempo real de nuestro ETF. Mientras que en los fondos de gestión activa, la composición de la cartera del fondo solo la conoce el mismo fondo. Y además, los resultados son trimestralmente y con un poco de retraso. Por otro lado, invertir en ETFs es muy sencillo, ya que solo tienes que irte a tu broker o banco de confianza y comprarlos como si se tratase de cualquier acción. Y otra ventaja es que los ETFs te permiten diversificar invirtiendo en muchos activos a la vez. Por ejemplo, si invertimos en una acción estadounidense, esa empresa puede tener cualquier problema que repercuta directamente en su precio. En cambio, si invertimos en el índice, o en este caso en el ETF que replique el S&P 500, no tendremos que preocuparnos porque estamos invirtiendo globalmente en esas 500 empresas. Lo que si una empresa tiene un problema no nos afectará. Tienes que tener en cuenta que los ETFs tributan de igual manera que una acción. Si no has tenido nunca una acción, esto quiere decir que en el momento que vendas con beneficios vas a tener que declarar los beneficios y tributar por ellos. Por último, un punto un poco negativo es que si eres un apasionado de la inversión y lo que te gusta es analizar las diferentes empresas y escoger aquellos negocios que más te llaman la atención, es probable que la inversión mediante ETFs te resulte un poco aburrida, ya que su volatilidad tiende a ser mucho menor que la de las propias acciones o incluso los índices. Recuerda que todo esto tiene fines formativos y no es ninguna recomendación de inversión. Hasta aquí el vídeo de hoy. Déjame en los comentarios si te parece o no una buena segunda fuente para tus ingresos, dale a like y suscríbete al canal para más vídeos como este y recuerda que se gana aprendiendo.